¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a un P1 F1 muy especial, este del Gran Premio de Miami. Una pena que no va a estar Diego, está de vacaciones, así que se va a unir en el P1 F1 del Gran Premio de Canadá, pero no queríamos cortar esta racha prometida de P1, de post cada Gran Premio, analizando lo que ha sucedido. Y en esta no podíamos faltar. Ha sido el mejor fin de semana de Franco Colapinto desde que está en la Fórmula 1 desde la temporada 2024, cuando arrancó en esa segunda mitad de temporada con el equipo Williams, y luego lo que sucedió debutando en Imola en la temporada del 25 con un Alpine que no estaba a la altura de las circunstancias y le costó mucho al argentino. Bueno, la herramienta indudablemente es otra a partir de esta temporada y cierra su mejor resultado con ese séptimo lugar luego del recargo que tuvo Leclerc. El séptimo puesto mejora lo hecho en Bakú, en aquella carrera con Williams en la Fórmula 1, con el octavo lugar. Pero quiero salir del séptimo mejor que el octavo, que es matemáticamente es muy fácil de entender, sino que realmente este fue el mejor fin de semana de Franco Colapinto desde que está en la Fórmula 1, pero por lejos. Si bien usted tiene memoria y recuerda que en Bakú aquel toque de Checo Pérez con Sainz lo mandó al octavo lugar, si no estaba sumando puntos en el décimo lugar, pero no era real ese octavo puesto. Lo que sucedió en Miami es que se metió en las dos Q3, en el sprint y en la carrera principal, en la clasificación principal, y después fue octavo. Y yo le he puesto como el mejor del resto, y no es algo menor ser lo mejor del resto, e incluso un pasito más arriba. A ver, para ser conscientes en esta ola de la cantidad de influencers que indudablemente tienen herramientas más modernas para llegar que nosotros, y ahí hago una autocrítica como uno de los periodistas de automovilismo, que no hemos aprovechado las redes de la mejor manera para contar cosas que sabemos mejor, pero bueno, para explicar un poco lo que los influencers llegan a grandes masas, es muy importante ser el mejor del resto, como sucedió en Miami, porque hay 8 autos que son los del equipo McLaren, los del equipo Mercedes-Benz, los del equipo Red Bull y Ferrari, a los cuales es imposible ganarles. Ahora, es muy curioso que Colapinto haya estado encima de Hadjar desclasificado en la clasificación, pero luego con un accidente por su culpa en el Gran Premio, y después ese accidente de Gasly, ese aparatoso vuelco que por suerte lo sacó ileso. Es un vuelco muy sencillo y que normalmente, según dónde cae el cuerpo humano, o sea, donde esté ubicado el cuerpo, tenés que tener mucha mala suerte para que salgas lesionado. Bueno, se bajó caminando. Y no penalizaron a Lawson porque se confirmó lo de la falla en la caja de cambios. Por eso en ese frenaje alocado, igualmente Lawson, que saca el auto rápido, le pega a Gasly y lo deja fuera. En la posición normal de Colapinto debería ser décimo, al menos pelear el noveno lugar con Gasly. Bueno, fue octavo, superando a Hadjar y superando a Gasly, que no llegaron. Alpine ha funcionado mejor que Haas, que es el rival directo en esta pelea del campeonato de constructores. Alpine ha pasado al quinto lugar entre los constructores, ha dejado sexto a Haas a 5 puntos, 23 a 18, y curiosamente Alpine está a solo 7 de Red Bull, que todavía está en el desarrollo de este auto, al cual trabajaron un montón y Max Verstappen lo llevó a la punta. Después lo que pasó en la carrera, ya usted ya lo vio, pero realmente Red Bull pegó también un salto grande y todavía no ha sumado puntos fuerte Hadjar. Realmente no le ha dado esa colaboración en la sumatoria de puntos a Red Bull para que en los constructores solamente tenga 30 unidades el equipo para el cual maneja el mejor piloto de la Fórmula 1 de los últimos años, sin dudas, para mí, que es Max Verstappen. Así que ha sido el mejor del resto Colapinto, y eso es muy importante durante todo el fin de semana. Hay muchas cosas para explicar por qué sucedió esto, ¿no? Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, dijo:
hemos visto a Franco realmente afianzarse de una manera diferente, está haciendo lo que queríamos que haga, y que esto de lo que hizo en Buenos Aires con el Roadshow posiblemente le haya caído bien. Fue como un justificativo de Nielsen del buen fin de semana que tuvo Franco, porque realmente fue muy bueno y muy fuerte conductivamente. Si bien es un piloto que no se equivoca seguido realmente, porque Franco tiene eso que es muy fino y te lleva el auto al final de la carrera con lo que tiene, fue muy preciso en un circuito donde las paredes están muy pero muy cerquita, donde se cambiaron un poco el reglamento para que esta Fórmula 1 disimule este ridículo, para mí, reglamento que tiene en la temporada 2026. Y creo que Nielsen obvió cosas muy importantes para lo cual utilizó esas herramientas Franco Colapinto para pegar un solo salto. Y acá sí me quiero meter antes de la carrera en analizar por qué Colapinto, con una mejor herramienta que no tenía en el inicio de este campeonato, puso en evidencia que puede estar a la altura de Gasly y también ganarle a Pierre Gasly, porque le ganó durante todo el fin de semana, salvo una Q1 que ahora les voy a pasar bien precisos los datos, y los entrenamientos, esa hora y media de ensayos que tuvo el viernes, y que a Colapinto le vino muy bien porque este es otro de los circuitos que no conoce. Ahora vamos a Canadá también, circuitos que no conoce y demás. Le hizo muy bien. Después le ganó siempre a Gasly, ¿no? Sacando el sprint, que ya saben lo que pasó en carrera. Entonces quiero analizar un dato clave, que es que Colapinto tuvo un chasis nuevo para esta carrera y cambia absolutamente todo. Nielsen contó un secreto que habíamos averiguado por un montón de contactos y se confirmó este fin de semana, era que Franco Colapinto estaba usando el primer chasis de Alpine diseñado para la temporada 2026, y ese chasis normalmente es utilizado para las primeras pruebas y para el crash test, que es la prueba de choque oficial que solicita y exige la FIA para decir que ese chasis rige con todas las medidas de seguridad para la temporada, pero después es reparado, no es gigante el choque, por eso se repara el auto y puede competir tranquilamente, midiendo los parámetros en milímetros, digamos, de que el chasis no sufrió ninguna fisura ni demás. Ese auto compite. Ese auto, cuando fue utilizado en las pruebas previas de pretemporada, que fue compartido por Gasly Colapinto, porque ahí también explica lo que pasó en el inicio del campeonato, ahí Colapinto estuvo a la par y le ganó a Gasly, o al menos estuvo a la par. Pierre Gasly es un piloto con mucha experiencia y realmente muy rápido, por eso siempre es clave medirse con el compañero de equipo, es el ABC del automovilismo, pero para Colapinto es muy pero muy importante. Y lo que pasó en esas pruebas de pretemporada es que usaban ese auto. Luego Gasly tuvo el chasis nuevo, Colapinto siguió con este auto viejo, y para esta competencia de Miami, que en teoría estaba planificado Alpine, o sea, Franco hubiese hecho las dos carreras en Medio Oriente que se suspendieron con el mismo auto que arrancó el año, y para Miami estaba listo este auto, que cambia notablemente porque es un chasis totalmente nuevo, y según Nielsen dijo, se le restaron varios kilos al ser ya un tercer auto. Es muy posible que ya ese vehículo, un chasis se tarda aproximadamente entre 8 y 10 semanas en construirlo. No estoy hablando de diseño, estoy hablando de construcción. Y dicen los equipos que a partir del tercer auto los procesos de corrección en cómo fabricarlo, cómo se hace la cocción de distintos elementos de fibra de carbono y otros aditamentos, como bueno, un montón de elementos que lleva un auto de Fórmula 1, estamos hablando de 15.000 piezas armadas como un reloj suizo, y realmente increíble. Se van mejorando esos procesos y hace que el chasis sea cada vez mejor. Por eso es importante que Franco haya tenido ese auto. Un chasis de Fórmula 1 pesa 720, 722, 725 kilos. Con los neumáticos se llega a ese 768, con piloto incluido, mínimo, ¿no? Hoy los autos de Fórmula 1 están bastante pesados. El Red Bull estaba 12 kilos más pasado del reglamento de esos 768, y ahora para Miami bajaron unos 3-4 kilos todavía, pero todavía tratan de llegar en el Gran Premio de Austria o el de Gran Bretaña, Red Bull, llegar a esos 768 kilos.
Aclaro esto porque es importante, fíjense, Red Bull está trabajando todavía para llegar a ese peso mínimo. Por eso el cambio de chasis fue fundamental para que Franco Colapinto brille en Miami como brilló. Y después, para hablar y un poco desmitificar esto, lo del alerón trasero. Alpine llegó con muchísimas mejoras a esta carrera, en muchísimas cosas realmente nuevas, en el ala delantera, en el ala trasera, en los pontones, en muchos aditamentos aerodinámicos para sacar el aire y cargar más. Por eso el auto realmente pegó un salto realmente fuerte. Pero hubo un tema que se habló tanto durante el fin de semana, era del ala trasera. Alpine tenía planificado llegar al Gran Premio de Canadá, que se va a correr en 2 semanas, con las 2 alas traseras nuevas, al menos disponibles. Llegaron con una sola ala trasera disponible y fue colocado en el auto del piloto número 1 del equipo, que es Pierre Gasly. En eso no hay que buscarle otra explicación. Un ala lleva tiempo de construcción, se está haciendo la otra y ya va a ser enviada a Canadá para que Colapinto la tenga disponible, pero habrá que ver cómo cae ese ala trasera, porque primero que hay 2 estilos de conducción indudablemente diferentes, de cómo lo lleva Colapinto a cómo lo lleva Gasly, y veremos cómo cae esa ala. A resultado medido, bueno, a Gasly no le fue muy bien con esta ala que tiene, especialmente en la caída de los end plates, tiene un trabajo, 2 o 3 trabajos distintos aerodinámicos para encauzar el aire y tratar de lograr más carga trasera. Sin embargo, Gasly y también Colapinto, especialmente en el sprint, se quejaron de que el auto patinaba demasiado en el tren trasero, y Gasly especialmente criticó eso. Y Colapinto, en el discurso del 80-90% de las entrevistas, dejó bien marcado, ¿no?, que le costaba acelerar el tren trasero, que todavía tenía mucho patinaje, que en las ruedas traseras patinaban demasiado, y que estaba como extrañando este alerón trasero que tiene Gasly desde el Gran Premio de Miami. Fueron los 2 cambios más grandes, ¿no?, que tuvo Franco. El alerón trasero, que no lo tuvo disponible, sí un paquete aerodinámico con 7 mejoras que presentó Alpine para esta carrera, y esto del chasis nuevo, que para mí fue realmente fundamental para que Franco Colapinto brillara en Miami, logrando su mejor fin de semana desde que ha llegado a la Fórmula 1. Franco se mostró con un muy buen ritmo de carrera, distintas situaciones en el sprint y en la carrera final. Lo importante es que en la carrera larga, en el Gran Premio, ahí es donde más realmente se lució Franco, ¿no? En el sprint ya saben lo que pasó, gran largada, pero tuvo que lidiar con la pelea entre Hamilton y Verstappen, y ahí ese roce lo manda atrás, se complica y bueno, es superado por Gasly. Después, al haber quedado atrás, se quejó de que perdió bastante la trompa con ese aire caliente y le costó seguir ese ritmo de carrera, y lamentablemente se quedó fuera de los puntos, algo que un 8º puesto te da puntos en el sprint, y algo que Franco soñaba, y creo que había buenas chances de quedarse con ese punto. Pero bueno, fue para Gasly. Después llega la clasificación, que es otra historieta, y realmente en carrera pasa algo distinto en la largada. Franco larga mal el Gran Premio de Miami, es evidente que se quedó, el motor es como que pierde potencia, tiende como a pararse y reacciona rápidamente. Hubo varios cambios electrónicos que ahora vamos a explicar, y luego juega la fortuna a su favor con este tema del trompo de Verstappen, el trompo 360. Verstappen dijo que todavía está para dedicarse a las carreras de rally, y Colapinto ahí aprovecha y supera varios autos, entre ellos Gasly, y ahí queda ubicado en el 6º lugar. Bueno, después es superado por Verstappen, aparece lo de Hamilton en ese roce, que Hamilton terminó bastante molesto porque rompe todos los aditamentos aerodinámicos que tenía la Ferrari en la parte izquierda. Entonces, bueno, eso le hace perder carga, y después hubo esa seña que Hamilton le mandó cuando lo superaba. Bueno, espero que lo siga llevando en avión a Franco, como pasó el año pasado. Pero lo que quería destacar acá es lo que hizo Franco en el ritmo y cuidando
el auto, ¿no? Franco estuvo hasta esa vuelta 32, 33 aguantando la lluvia, si venía o no venía la lluvia en el Gran Premio de Miami. Los directores de carrera continuamente, prepárate porque llueve. Bueno, fueron simplemente un par de lloviznas en algunos sectores. Se adelantó varias horas la largada del Gran Premio y creo que fue algo muy pero muy acertado. Por la mañana había amanecido Miami con una tormenta impresionante y con muchos rayos. Sabido es que en Estados Unidos no se corre con relámpagos a menos de 11, 12 kilómetros del evento deportivo. Te paran un partido de fútbol o una carrera de autos. Eso le jugó a favor y después Colapinto pudo aguantar. Yo creo que la estrategia fue perfecta, pero ¿por qué fue perfecta? Porque Franco hizo aguantar esos neumáticos medios más allá de la vuelta 30 y llegó muy pero muy entero, a muy buen ritmo. Se mantuvo en el cuarto lugar cuando iban parando los autos que iban adelante. Pero acá es que lo que quiero decir, Franco estuvo octavo, fijo, firme toda la carrera. Lo peleó hasta donde pudo a Hamilton, después lo superó, lo peleó hasta donde pudo a Verstappen. No había herramienta para sostener a Verstappen y a Hamilton y se clavó en un octavo lugar que podía ser peligrar Hadjar, que estaba en un ritmo similar o se iba a venir adelante hasta ese puesto, o Gasly. Con ellos dos fuera de carrera, lo que tenía que hacer era mantener el octavo lugar. Y haber llegado, superado la vuelta 30, antes de meterse a los boxes, lo hizo llegar con esos neumáticos duros muy firme y seguro en el cierre de la carrera. Él nunca se distanció más de 11 segundos. Él cuando sale de boxes queda en el octavo lugar, ya puesto que lo va a acompañar hasta el final de la carrera, después es séptimo por esto fortuito que pasa con Leclerc, pero él se mantuvo a 10, 11, 12, 10 segundos de Hamilton, de una Ferrari, herida, sí es verdad, herida, pero se mantuvo a un muy buen ritmo de carrera. En ese momento sale a 5 o 6 segundos de Bortoleto. Bortoleto luego entra y se empieza a retrasar y quedó delante de los dos Williams y en ningún momento los dos Williams pudieron acercarse. Por eso digo que no solo fue por el mejor resultado, por la clasificación que ahora nos vamos a meter, sino por el ritmo de carrera que mostró Franco Colapinto. Fue lo mejor que ha hecho en la Fórmula 1, no solo en las clasificaciones, sino en el domingo en el Gran Premio principal. Seguimos explicando este Gran Premio de Miami genial que ha tenido Franco Colapinto, un Colapinto que ha tenido sin dudas una inyección anímica con ese roadshow que se hizo aquí en Buenos Aires con un Alpine mucho más viejo, pero que hacía ruido como los viejos Fórmula 1, ideal para un roadshow, ante 500.000 personas y muchos más argentinos que suplican por un gran premio a la espera de la construcción del nuevo autódromo de Buenos Aires, que será parte de otra historia para algún P1 que se está preparando. Pero bueno, indudablemente eso sirvió para que Colapinto esté más relajado, más firme, sin ningún centímetro de desconcentración en lo que pasó en Miami, donde se mostró más rápido que Gasly. Hoy cuando hablaba de que fue el mejor del resto, esto de que recién dije de que peleaba con Hamilton o que peleaba con Verstappen, esto ya pasó cuando él estuvo en Williams. Entonces hemos vuelto a ese momento y creo que en esas ansias de los argentinos de verlo adelante, que hay que explicar por qué no va a poder ganar una carrera, salvo algo muy loco que pase con el clima o salvo que Alpine descuente un segundo y a lo largo del año técnicamente, lo cual es muy complejo y muy difícil, hay que explicar por qué eso es tan bueno. Bueno, cuando estuvo con Williams, en aquel sorpaso de él en la carrera sprint en Interlagos, con Hamilton, un Hamilton bastante complicado en Mercedes-Benz en ese momento, ¿recuerdan cómo se estalló? Bueno, cómo estalló la gente, la cantidad de, creo que habían ido, no sé si 35 o 40.000 argentinos a ese gran premio. Y lo que pasó, bueno, era increíble verlo a Colapinto pelear contra un Lewis Hamilton, ¿no? Y después también pasó en varias ocasiones, y acá en el sprint y también en el Gran Premio, con Max Verstappen. Bueno, eso se lo permitió una herramienta que se mostró muchísimo más rápida. Hoy le comentaba cosas del chasis y en esta investigación que siempre P1 trata de ser lo más didáctico posible, un equipo de Fórmula 1 llega, bueno, más allá de que tardan esas 8 o 10 semanas en construir un auto, no diseñarlo. Recuerden que Alpine arrancó hace 1 año y medio a diseñar
este chasis del 26, por eso trasladó gran parte de ese recurso presupuestario a lo que era esta temporada, detalle no menor para explicar por qué estuvieron tan lejos el año pasado, apuntaron bien los cañones, y el salto también de los motores Mercedes-Benz, muchos motores Mercedes-Benz adelante entre los primeros 10 en este Gran Premio. Ojo a tener eso en cuenta, ¿no? El motor Mercedes-Benz que tiene Alpine se destacó, 7 de 10 motores entre los 10 primeros, es algo también para aclarar, pero no es fácil tampoco construir no es que se pueden hacer 1, 2, 3, 4 autos, más allá de esos 8 o 10 semanas que lleva a hacer un equipo de Fórmula 1 puede construir entre 4, 5 y 6 chasis durante todo el año. No puede hacer 10, 12, 15, primero porque hay un límite de presupuesto y si no arriesgas otras partes de desarrollo. Después cuando haces una pieza, cuando hablamos hoy de lo del alerón, no es que vos fabricás una pieza y automáticamente sabes que va a funcionar bien. Por eso la llevaron a pista y no es loco que lo tenga un auto y que si anda bien vamos a llevar el auto y vamos a adaptarlo, vamos a ponérselo a Colapinto. ¿Qué es lo que va a pasar en Canadá? Y veremos cómo esa carga trasera, si es que se genera, le sirve al estilo de conducción de Franco. Lo habrán escuchado a Briatore en una entrevista que en la simulación ese alerón daba aproximadamente 5 centésimas, creo que dijo 57 milésimas, mejor que el anterior viejo. Bueno, que el anterior alerón no se evidenció en la pista, pero ¿por qué digo esto? Porque una cosa es ver lo que pasa en CFD, digamos, el sistema que se va simulando cada pieza, se utiliza acá en la Argentina, ¿no? Y para cualquier categoría se está utilizando CFD, distintos programas para simular qué hace un alerón. Lo he visto en el turismo carretera hace poco, simulando algunas posiciones de alerón en un auto de TC, pero una cosa es simularlo y otra cosa es ponerlo en pista. Por eso digo, no es tan fácil, ¿no? La construcción de un auto, de un chasis, trepa hasta los casi 2 millones de dólares, entonces no es que es algo muy fácil para un equipo. ¿Estaba dentro de los planes esto? Sí, estaba dentro de los planes. Y es cómo trabaja un equipo de Fórmula 1. Cuando se va afuera, un equipo de Fórmula 1, a Japón o a Oriente Medio o a Estados Unidos, no pueden volver muchas piezas a ser reparadas, a fabricarse y mandarse por avión rápidamente, porque a veces no llegan los tiempos. Y a veces un equipo de Fórmula 1 utiliza proveedores locales. En Estados Unidos, vaya si los hay, con IndyCar y con NASCAR en un gran alto nivel, para reconstruir y para terminar piezas, o utilizan equipos, como acabo de decir, que se deben favores. Por ejemplo, IndyCar, hay muchos equipos que mandan piezas como la caja de cambio y cosas de la transmisión, elementos de la transmisión, para pulir en velocidad en Indy 500. Varios equipos mandan cosas a McLaren, a Mercedes-Benz, aunque parezca mentira. Entonces, bueno, no es fácil hacer un chasis de cero rápido y dame un chasis nuevo y un alerón. No, hay una planificación que se cumplió. Por eso es importante aclarar esto, que lo tenga en Canadá disponible Franco, sí sería fundamental. El equipo se comprometió a eso para ver cómo cae en su estilo de conducción. Briatore dijo, Franco hizo una carrera en el nivel que queremos que él esté. Le reclamó a Franco que esté y que se mantenga en ese nivel. Coincido con lo que hace un ratito dije sobre Nielsen. Todo bien, pero ahora tuvo una herramienta que le cayó realmente bien, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Hizo una carrera realmente impecable. En el sprint tuvo un poco de mala suerte, pero bueno, creo que la otra cosa a explicar es lo que sucedió en clasificación. En lo de clasificación realmente sorprendió. Y es otra de las aristas, otra de las páginas de esta historieta del Gran Premio de Miami para explicar por qué Colapinto funcionó tan pero tan rápido. Fue muy pero muy veloz durante todo el fin de semana y yo me lo he traído anotado. ¿Cómo quedó Franco con respecto a Gasly? Y espero que interpretemos este progreso de él durante un fin de semana tan pero tan especial. Bueno, Franco no conocía Miami, no conocía este callejero.
quedó a solo 4 décimas de Gasly en la 11ª posición en el primer entrenamiento, 1 hora 30 de ensayo libre. Ahí empezaron a tomarle la mano a la goma, indudablemente se vieron competitivos, ahí empezaron la autorización de los 2 alerones, a ver qué hacían. Perfecto, Colapinto quedó a 4 décimas de Gasly, lo cual es muy bueno. Me lo traje anotado porque no quiero errarle en ninguna centésima. En la primera Q1 de la sprint, Colapinto es 4 décimas más lento que Gasly, pero le sirve para pasar el primer corte hacia Q2. En Q2, y atentos porque acá se termina el dominio de Gasly, Franco le gana por 45 centésimas y le hace 15 centésimas en Q3, firme en el 8º puesto. Ganarle a un compañero de equipo, ganarle a Gasly, ganarle en un circuito que no conoces es muy importante. Y se vio claramente en la parte anímica de Franco, ¿no? Que en esa entrevista marcó incluso, y después del Steam, que no estaba muy contento, lógicamente, porque aspiraba a sumar ese punto, marcó lo del alerón, que no tenía el alerón. Ahí hay un tirón de oreja interno dentro del equipo que a Franco le hubiese interesado contar con las mismas herramientas. Me imagino que sabía, porque esto es planificado y él está enterado que va a tener el chasis nuevo más adelante, pero lo del alerón algo le produjo porque lo marcó en todas las entrevistas. Después en pista pasó otra cosa, pero lo marcó en cada entrevista. Si hubiese tenido este alerón, bueno, Pierre que tiene un alerón distinto, no pasó inadvertido esa advertencia de Franco. ¿Qué pasa en la otra clasificación? Le hace 33 centésimas en Q1 Colapinto a Gasly. Le hace 1 décima en Q2 y le hace 5 centésimas, o sea, prácticamente empatado en la décima, en Q3. Pero adelante. Le ganó, salvo la Q1 del sprint, le ganó Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 del Gran Premio. Y es realmente muy importante. ¿Y qué es esto de que Colapinto sea el mejor del resto? Bueno, lo que pasó en clasificación, los tiempos. Ahí lo comparamos con Gasly. Pero atentos a este dato porque realmente sorprende y muestra que Alpine lo que prometió en el 25 lo empieza a cumplir. Quedó Franco a 8 sacando a Antonelli, que le hizo casi un segundo. No le alcanzó a hacer un segundo, prácticamente un segundo, 900 y pico de milésimas en clasificación para el Gran Premio. Después Franco quedó octavo a 8 décimas de Verstappen, 8 décimas a menos de un segundo del Red Bull, a 6 décimas de Leclerc, Norris y Russell, 6 décimas en clasificación, a solo 6 décimas. Quedó a 45 centésimas de Hamilton y a 25 centésimas de Piastri. Es realmente una grata, no digo sorpresa, es una grata confirmación que técnicamente el Alpine, repito, con motores Mercedes-Benz que funcionaron muy pero muy bien en esta pista, ha pegado un salto técnico que espero se quede ahí clavado para afirmarse en el 5º lugar de entre los constructores. Es muy difícil, casi imposible, que pelee por el 4º lugar. Entre los 4 grandes va a ser difícil, pero quedar 5º y ganarle a Williams, ganarle a Haas y a Audi va a ser muy importante porque eso significa multiplicar premios de la Fórmula 1 en el presupuesto para la temporada del 27. Corte y en un ratito seguimos con el cierre de este P1 F1. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Y ya para ir cerrando este P1 F1 de este fin de semana hermoso que ha tenido Colapinto, bueno, quedó mucho para hablar de lo que se hizo para el Gran Premio de Miami después de casi 5 semanas sin actividad. 2 carreras que se perdieron por el conflicto bélico en Oriente Medio y que no formarán ya parte del calendario 2026 de la Fórmula 1, que se hizo para disimular, y creo que se disimuló bastante bien, el tema de los motores y esta 50 y 50 de la parte eléctrica de baterías con el motor a combustión.
Está súper movido el tema, la verdad, ¿no? Porque hasta Hamilton ha pedido una silla en la mesa de discusión entre la Fórmula 1, los constructores, la FIA, para contar, pregúntenos a los pilotos a ver qué sentimos. El presidente de la FIA que vuelve a insistir con la vuelta del motor V8 a pura combustión, no sé si se dará y cuándo se dará. Creo que eso es muy difícil que eso suceda realmente por las automotrices, que indudablemente no vamos a ir en el futuro a un supermotor eléctrico para todos los automóviles del planeta, pero se va a afianzar. Al menos vamos a ir a un vehículo híbrido y la Fórmula 1 lógicamente lo va a trabajar. Que no nos guste, no, yo ya levanté la mano, no me gusta para la Fórmula 1. Creo que en Miami se disimuló bastante bien, ha habido varias reacciones. Verstappen dijo, bueno, fue un maquillaje, estamos en la misma. Norris, Russell, Leclerc dijo, estamos muy parecidos, pero está bueno que haya reaccionado la FIA, la Fórmula 1, y algo cambió, algo mejoró. ¿Qué hicieron? Bajaron de 8 a 7 megajoules y incrementaron a 350 kilowatts ese boost que tienen los autos para evitar el superclipping. Y creo que eso pasaba en la recta larga. Vieron que levantaban los pilotos bastante antes, pero no había una gran diferencia de velocidad. Entonces llegaban con bastante más potencia al final y no eran que tenían que levantar muchísimo. Pero para que no haya esa diferencia de velocidad, que es lo que pasó después en Japón, ¿no? Ese accidente con Colapinto y Birman. ¿Le habrá contestado los mensajes Birman a Colapinto? Bueno, aparentemente todavía no. Qué raro lo que pasó ahí, porque el mismo equipo Haas y su director deportivo admitió que Colapinto no hizo nada mal, que hizo en las vueltas anteriores hizo exactamente lo mismo, que fue un accidente de carrera, y poco a poco después empezaron a echarle la culpa a Colapinto. Birman tenía un discurso, después apuntó a Colapinto y la prensa inglesa también. Es realmente muy, muy loco, y pensar cómo la prensa británica le pega a Colapinto continuamente, ¿no? O sea, lo estoy analizando fríamente desde lo periodístico, porque si uno se mete adentro de una tribuna, sí es fácil interpretar por qué un británico le va a pegar a un argentino. No quiero meterme en el conflicto bélico que hemos tenido, sino siempre el periodista inglés, por un montón de cosas y un montón de cosas que ha pasado en el deporte, han sido demasiado críticos, pero se pasan de largo a veces con Colapinto. Y repito, no me quiero meter en una tribuna, me meto en una redacción. Estamos hablando de los periodistas tal vez más informados que tienen la Fórmula 1, porque todo sucede en Inglaterra, o la mayoría de las cosas, salvo lo que pueda suceder algo en Francia y especialmente en Italia con los periodistas italianos. Pero ellos son los que tienen mayor información. Y si tienen una duda, tienen mucho más acceso a un ingeniero del 80% de los equipos que son ingleses a un periodista como yo. Entonces, es tendencioso a veces lo que pasa, ¿no? Por eso digo cómo cambió ese análisis de ese accidente de Suzuka. Primero ha sido de carrera y después Haas apuntándole un poco a cómo levanta Colapinto. Colapinto levanta porque estratégicamente ahí tenía esa zona para levantar y recargar las baterías. Por eso esa diferencia de velocidad que ya habían marcado Hamilton, lo habían marcado Alonso, lo habían marcado Verstappen. Ojo que algo va a pasar, pasó. Entonces, bueno, en Miami se disimuló bastante bien a ese final de la recta y después hubo continuamente estrategia. Por eso sucedió lo de el yo-yo. Vieron que empezaron a hablar del yo-yo, muy loco, pero se le dice, los ingenieros le dicen, tranquilo que estamos ahora en un momento de yo-yo, que es yo paso a la punta, ahora yo paso a la punta, ahora yo, y se intercambian según las estrategias de la batería. Al final termina prevaleciendo el mejor auto, y el auto que está un cachito atrás técnicamente no logra recargar esa potencia, y ya una vez que no logró utilizarla para volver a la punta o volver a ganar una posición, ya difícilmente después lo logra. Pero bueno, es realmente complejo. Eso, que cambios que les había dicho de los bajar a 7 megajoules y aumentar el bus a 350 kilowatts, fue para la clasificación. Después en carrera se mantuvo eso de los 350 kilowatts, se le dio algo más al bus para tratar de favorecer el tema de los sobrepasos en carrera,
y creo que esto del Superclip, bueno, Lift and Coast, de levantar y recargar, que tanto ruido nos hace a muchos fanáticos de la Fórmula 1, creo que se evitó bastante. Pero lo había marcado Diego en su muy buen canal de X, siempre le decimos Twitter, pero bueno, es X. Vaya a saber qué le pasó a Verstappen. Antonelli tiene una mala largada en el sprint, pésima, no viene, o sea, el bambino 3 veces ganador, es la sensación de la Fórmula 1, impresionante, pero larga mal. Largó mal en el stint, Verstappen largó muy bien y demás, pero en el Gran Premio no larga tan mal Antonelli, larga mal, pero no tan mal, y Verstappen larga mucho mejor. Llegan pegándose los dos, por eso pasa Leclerc. ¿Y qué le pasa a Verstappen? Bueno, como decía Diego ahí en su cuenta de X, es muy posible que esa aceleración plana de poca curva, digamos muy lineal y muy brusca, de la parte eléctrica, de la batería, de ese 50 y 50, bueno, ese 50 eléctrico, le haya jugado una mala pasada a Verstappen, como le pasó a Piastri en esa vuelta de formación, sí, de ir a formar la grilla, ni siquiera la vuelta previa, la vuelta de formación, bien digo, en Melbourne, que terminó con el McLaren destruido. Él se bajó y dijo, aceleré y me sorprendió la aceleración de la parte eléctrica que me sacó el auto de las manos en esa primera carrera que todavía era parte del aprendizaje para todos. Y termina, bueno, Verstappen, vaya a saber qué pasó, porque la corrección es realmente leve. Sí lo puede haber traicionado que el auto pega abajo con la altura del piano, pero los dos neumáticos cuando se ven están traccionando y ahí indudablemente en esa desesperación, después de haber peleado la punta, hace que acelere y hace el 360. Tremenda la fortuna de que nadie le pega. ¿Qué es lo que me quería guardar sacando el tema de Colapinto, que hay que sacar el sombrero este fin de semana y seguir por esta senda, seguir sumando puntos para afirmar a Alpine en el quinto lugar? Me quiero quedar entre la paliza que se está comiendo Russell con Antonelli. Es sorpresa. Toto Wolff siempre serio, sonríe al final, como diciendo, vieron que había confiado en este pibe que se pegó allá en Monza en aquellas primeras pruebas y dijimos, che, es muy pibe, no será una locura subirlo en Fórmula 1. Bueno, empezó a pagarle Antonelli a Wolff. Y Russell, gran gesto de su parte, contó que en las últimas 10-12 vueltas del Gran Premio, que ya estaba prácticamente definido, aplicó cambios en los setups como tenía Antonelli. Y cuando lo hizo, especialmente en el diferencial, en el diferencial y en la tracción del auto, ¿no? Que es eso. Y en la dureza de algunos elementos de la suspensión que se pueden corregir desde el volante. Cuando hizo eso, tuvo la grandeza Russell al bajarse del auto que dijo, wow, me sorprendió el auto. Y si no escucharon mal, en la parte final, él dice, estamos bien con el auto en la parte final, no toquemos nada, que venimos bien. Es raro, porque Russell es de quejarse de todo, por todo, y en la parte final, cuando después confiesa que había puesto a punto el auto como lo tiene Antonelli, se sorprendió cómo había mejorado el ritmo de carrera. Eso muestra una cosa, la grandeza de Russell, que después dijo, estoy fuerte anímicamente, sé lo que hay que hacer, ya pasé por este momento de tener un compañero de equipo más fuerte. Increíble, con Antonelli, el pibe Antonelli, el del colegio secundario, sí, líder del campeonato con 100 puntos. No solo demuestra eso, sino demuestra cómo en la Fórmula 1 es tan importante competir con un compañero de equipo y cómo se ocultan los distintos caminos para llegar a una puesta a punto rápido y meter una vuelta rápida. Antonelli le puede haber contado, el ingeniero Antonelli le puede haber contado muchas cosas en esa reunión que se hace al final de cada día, pero indudablemente todos los secretos no los contó. Vaya a saber por qué sí aparecieron esos secretos al final de esta carrera y se los aplicaron al auto de Russell, que vio un auto diferente. Y eso todavía es lindo en la Fórmula 1. Por eso es tan importante, y me quedo con esto porque reafirma lo que dije sobre lo importante de Colapinto que le haya ganado a Pierre Gasly. Gasly es muy bueno, créame. No solo es bueno y es rápido, tiene mucha experiencia. Por eso es tan importante este fin de semana de Franco Colapinto en Miami y nos vemos en Canadá. Abrazo grande, prepárese P1 Autos este miércoles y P1, el cierre de la historia del Peje Belloso en P1 el día jueves. Gran abrazo.